Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y que aprieta el botón de la campanita, el que está al lado de suscribirse, porque si no YouTube no notifica de cuando subo nuevos vídeos. Vamos con un vídeo, yo pienso que sea más o menos rápido. Seguimos con el tema de la floración y es otra de las preguntas que se hace. Ya hice uno de Canarias, pero hay una pregunta también que hace la gente de cuándo florece el aguacate en España. Y bueno, por eso digo que creo que sea un vídeo más o menos rápido. Ya hice, como dije, ya hice uno de Canarias y hay algunas particularidades porque, claro, pues Canarias no es el mismo clima que tiene, por ejemplo, España, o sea, la península. Eh, entonces Canarias son unas islas para la gente que me ve de Sudamérica y tal, que están pues cerca de África y de ahí es donde estoy yo grabando los vídeos, que pertenecen a España. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues que normalmente o sea, a ver, yo no he estado en la península, o sea, sí, en la península, en España, por estas fechas y no he estado en cultivos de aguacate y tal, y entonces no puedo decir a ciencia cierta, pero buscando por aquí por internet fotos que me han mandado últimamente, personas que me han hecho consultas desde lo que es la península, pues yo por lo que veo lo que hay es un retraso, por ejemplo, al igual de un mes o dos, porque la floración en España peninsular se produce en los meses de marzo y abril. Mientras que aquí, por ejemplo, ya vemos, ahí estáis viendo las imágenes, cómo va la floración, esto es reciente de cómo va la floración aquí en mi finca en las Islas Canarias. O sea, va más adelantada, por así decirlo, la floración, mientras que en la península va un mes o dos de retraso. Esa sería la respuesta rápida eh, al vídeo, por así decirlo. Hay un retraso de la floración por el clima, no por otra cosa, sino por el clima, porque hay más frío, hay temperaturas más frías y en Canarias pues tenemos un clima más templado, por así decirlo, temperaturas un poco más altas, entonces eso hace que la floración sea más temprana, ¿no? Mientras que en Canarias también dice, hay un artículo que dice que mientras en Canarias se producen varias floraciones. Entonces tampoco todo lo que veamos por internet, busquemos por internet y tal, no podemos llevar. Yo soy de aquí de Canarias, he trabajado en finca de aguacate, tengo mi pequeña finca y en Canarias tenemos una floración que es la de cosechar el aguacate. Después sí es verdad que hay algunas que algunas plantas que tienen una pequeña floración, pero es que esa pequeña floración no ni se cuenta. Yo estaba trabajando en una finca de 400 plantas de aguacate y más, y es que esas floraciones locas, como le decimos aquí, floraciones locas prácticamente no producen. Es que no producen, no cuaja el polen, porque no es en la época. Entonces, aunque salga esa flor, que sale esa flor, sale débil, sale fea, no poliniza bien. Así, al igual te produce algún que otro aguacate, pero nada, prácticamente que no se puede, no te da ni para comercializar. Entonces, eso de que varias floraciones hay que cogerlo con pinzas. Aquí una floración es la que tenemos fuerte, la de producción. Y esas floraciones locas que tenemos así otra en otro periodo de tiempo, eso ni se cuenta. Si coges un aguacate es para una caja de aguacates, es para tu casa o para repartir con el vecino, por así decirlo. O sea que aquí una floración y una producción. Entonces, nada, una planta de aguacate puede llegar a tener más de 1 millón de flores, esto ya lo hemos visto, y de 1.000 flores solo se alcanza a cosechar un 0,02 de estas ya convertidas en frutos. O sea que no os volváis locos cuando veáis que la polinización es así. O sea, está entre un 0,03 y un 0,01% de 1.000 flores. ¿Vale? Entonces nosotros lo que tenemos que intentar es que sea un 0,03, no un 0,01 o menos. ¿Sabes? ¿No? ¿Y qué hacemos con eso? Pues todo lo que he estado explicando en los vídeos anteriores, de los microelementos, los abonos foliares, el buen manejo del riego, las aplicaciones de aminoácidos y extractos, abonos con extracto de algas, que vienen bastante bien ahora aplicarlos también en floración. Y todas estas cosas que ya hemos visto en otros vídeos. Pues bueno, también decir que para consultas personalizadas hay un número de teléfono, me habláis por WhatsApp para consultas personalizadas en algo que yo os pueda ayudar.
Y también tengo un curso de identificación de carencias nutricionales, que es por ejemplo cuando tú tienes una hoja redonda en el aguacate, cuando hay una hoja con las puntas quemadas, cuando hay una hoja demasiado en pico, cuando hay un fruto deformado. Todas estas cosas son deficiencias que si estás empezando en el cultivo, pues obviamente no las vas a saber. Y bueno, está bastante bien. Y es te daría el link por un precio económico. Cualquier consulta me preguntáis por WhatsApp sin compromiso y ahí ya os explico mejor. Y nada, que eso, que en relación Canarias con la península de España, pues el tema del clima, que en Canarias tenemos un clima un poquito más templado, un poquito más cálido, un poquito de más calor, entonces la floración se adelanta y nosotros ya, pues desde febrero, ya tenemos una floración, mirad cómo se ve en el vídeo, una floración avanzada. Y sin embargo en la península pues va un poquito más retrasada. Esa sería la diferencia que yo veo en lo que es la floración en España y eso, en las Islas Canarias, que también pertenecen a España. Pero con eso, con la particularidad un poquito del clima. Un poquito más adelantada en Canarias y un poquito más retrasada en la península. Pues nada, espero haber respondido esta pregunta de cuándo florece el aguacate en España. Y eso, más que nada, desde finales de enero ya se empiezan a ver botones florales aquí en Canarias, también dependiendo del clima. Y eso, en la península pues un poquito más tarde, al igual un mes, 2 meses más tarde. Y depende también la parte de la península, claro, no es lo mismo en la zona norte de la península que por ejemplo en donde siembran mucho aguacate, en Málaga. En Málaga que también hace más calor y tal. Es que, claro, varía mucho también de la parte de la parte de España, de donde se esté sembrando la planta, ¿no? Entonces eso, más frío, se retrasa un poco más la floración, más calor, pues se adelanta un poquito la floración. Bueno, espero haber respondido esta pregunta y un saludo.